Seguimos sacando algunas conclusiones después de las elecciones de los convencionales constituyentes del pasado 15 y 16 de mayo. Y dentro del análisis, en la medida en que vamos conociendo más también a los candidatos electos, sobre todo aquellos que estaban quizás fuera del radar a nivel nacional, vamos también sacando algunas conclusiones de las tendencias que se marcan en el debate que comenzará en unas semanas más. Queremos profundizar en un aspecto en particular, en lo que significa una constitución ecológica para nuestro país y cómo se puede plasmar el carácter medioambientalista que imprimen además algunos de los candidatos ya electos. Vamos a conversar de este tema. Estamos junto al ex ministro de Medio Ambiente y académico además de la Universidad de Valparaíso, Marcelo Mena. Gracias por estar con nosotros, Marcelo, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Marcelo, bueno, varios constitucionalistas han planteado ya este punto, el hecho de avanzar hacia una constitución que sea ecológica. Hay más de 100 constitucionalistas que han planteado también distintos puntos respecto a lo que significa, por ejemplo, el derecho al agua. Se van trazando algunas líneas bien gruesas todavía del debate, pero orientadas hacia un punto en particular. ¿Qué significaría, Marcelo, una constitución ecológica para nuestro país? Mira, hoy día estamos en medio de una crisis climática y también estamos en una crisis sanitaria que no está desconectada con lo que es nuestra falta de equilibrio con el medio ambiente. Y por lo mismo, muchos están pensando cómo se podría articular un acuerdo constitucional que podría ser un ejemplo para el mundo, para seguir. Tenemos desafíos tremendos como el Objetivo de Desarrollo Sustentable y, por lo tanto, lo que nosotros anticipamos en varias encuestas de la Católica del Paraíso, que tenían que ver con, por ejemplo, que las personas querían una constitución verde, más o menos un 79% de la gente está inclinándose por una mirada ecológica a la constitución y 54% de los encuestados dijeron que iban a votar por aquellos candidatos que privilegiaran en sus programas la protección del medio ambiente. Entonces al final nos encontramos con que hicimos un barrido por todos los 155 candidatos, electos. 105 de ellos tienen a lo menos un tema ambiental. Estamos hablando desde la protección ambiental, de humedales, de biodiversidad, de cambio climático, el tema de género, el tema del Estado que reconozca a los pueblos originarios, resiliencia climática. La cantidad de temáticas que son abordadas son tremendas. La cantidad de activistas ambientales que fueron elegidos fue tremenda. Yo creo que hoy día están completamente disponibles los 2/3 para el medio ambiente. Marcelo, voy a hacer una corrección solamente, como director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, para corregir el dato inicial. Desde el trabajo que ustedes están haciendo y esta investigación, Marcelo, ¿ven factible entonces un escenario político para avanzar hacia ese punto? No solo por la posición, digamos, de los propios convencionales, sino también por lo que está pensando la sociedad. Sí. Específicamente porque hoy día nos encontramos nuevamente con una población de las más preocupadas del mundo por temáticas ambientales. Ipsos, con quienes hemos trabajado, hace también una encuesta internacional y compara Chile con cuánta gente cree que el cambio climático está afectando. Hoy día casi 70% de la población en nuestra encuesta indica de que el cambio climático va a ser un desafío aún mayor que la pandemia. Mucha gente tiene ese sentimiento. Y si uno mira a los constituyentes electos, más o menos de dónde vienen y qué condiciones tienen, estamos hablando de que la mayoría de esos son independientes, pero también están bastante distribuidos entre lista del apruebo, lista del pueblo, apruebo dignidad y también de Vamos por Chile. También hay una cantidad, cerca de 8% de los totales, un poco más de 9, debe ser por ahí 9 o 10 de estos constituyentes verdes, vienen de Vamos por Chile y por tanto no estamos hablando de una preocupación que sea estrictamente de un partido o una coalición, sino que es una preocupación que se ve bastante transversal dentro de los mismos constituyentes electos. Marcelo, ¿y eso en qué pie dejaría a Chile, por ejemplo, si es que efectivamente se va concretando este espíritu, esta forma de ver los desafíos ambientales que tiene nuestro país? ¿En qué pie nos dejaría para enfrentar esos retos efectivamente? Por supuesto que todo depende de cómo quede redactada la Constitución, pero es un punto de partida interesante. Es un muy buen punto porque hay temáticas que están claras y que tienen efectos positivos. Recientemente Alemania, el Tribunal Constitucional de Alemania dio vuelta la ley de cambio climático de Alemania porque no respetaba el principio de la equidad intergeneracional. En este contexto, cuando tú planteas entonces una medida, no se trata simplemente de que se haga, sino que realmente esté alineado con la meta que se puso Chile, del Acuerdo de París, descarbonizarse el 2050. Y por lo mismo, una ley futura en este contexto tendría que garantizar
cumplir estas metas del deber, por ejemplo, de proteger a las futuras generaciones, o el deber del Estado de luchar contra el medio ambiente. El tema de la protección de la biodiversidad. Hoy día nos encontramos con que no basta con declarar santuario de naturaleza un punto, porque perfectamente se puede permitir que lleven a cabo actividades extractivas dentro de esto, dependiendo del tipo de protección que haya. Entonces, por lo tanto, también queda mucho por fortalecer nuestra institucionalidad ambiental en cuanto a la protección de la biodiversidad, cosa que nos conviene, porque la práctica, un ecosistema diverso, da estabilidad a todo y nos hace menos vulnerables a pandemias como la que estamos viviendo hoy día. Sí, claro. Y ese paraguas que significa la Constitución, de alguna manera tendrá que tener luego una bajada y, si es necesario, hacer las revisiones correspondientes de esa institucionalidad que tú hablabas. Sí, y revisarla también para ver si está dando el ancho. Gran parte de la ciudadanía cree que no está dando el ancho hoy día. En la encuesta que hicimos con la PUCB, estamos hablando de más de 85% de la población cree que las medidas que ha tenido el Estado para poder cumplir, proteger al medio ambiente, han sido insuficientes. Eso es algo que está. El tema del agua, como tú bien mencionabas, es inmensamente ¿no es cierto?, apoyado por los distintos constitucionalistas, incluso Vamos por Chile. Nos encontramos entonces con que hay una mirada ya común de que esto tenemos que abordarlo. Las formas quizás no van a ser distintas a cómo se elegirle, dependiendo del tipo de gobierno que se designe posteriormente, que el que sea electo. Pero en cuanto a de que las preocupaciones están, ya sea una persona de candidato de derecha o izquierda o de centro, o independiente o militante, nos encontramos con que las problemáticas de la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación de las ciudades, el tema del agua, son temas que son tan comunes como uno podría encontrar en otras problemáticas. Entonces, nos encontramos con que en la práctica este deseo que uno pensaba, de cierta forma, que quizás no se iba a dar, de tener una constitución verde, realmente se está dando. Están todas las condiciones para que sea la primera constitución verde, nacida en democracia, paritaria, con participación de pueblo originario, y por tanto yo tengo mucha esperanza también de los mismos participantes, porque si uno va viendo, por ejemplo, gente como María Quinteros de la séptima región, recién sacó su doctorado en salud pública, ambiental, experta en temas de medio ambiente. Ella va a poder dar una mirada mucho más profunda de lo que sería un principio como el de vivir en un ambiente sano. Claro. La definición de lo que es un ambiente sano puede tener entonces el correlato una Cristina Dorador y tantos otros profesores universitarios que realmente dan una diversidad que requerimos. Sí. Y ahora, quiero una cosa que me parece súper interesante, que la otra vez un amigo ecólogo me decía: en la diversidad está el equilibrio, está la estabilidad. Yo creo que eso es muy bueno, que tengamos un poder constituyente tan ampliamente diverso, porque eso va a permitir que haya ideas que se compartan, que se concilien y que lleguen a acuerdos. Claro, el equilibrio en la composición precisamente de la convención, también interesante el principio que viene desde el análisis de la ecología. Marcelo, ahora hay un tema relevante también respecto a cuán exigibles van a ser los aspectos que queden plasmados en la Constitución, porque hoy día, por ejemplo, la Constitución establece el derecho a acceder a un medio ambiente libre de contaminación, ¿no? Sin embargo, eso en la práctica no ocurre en muchos casos. ¿Para qué los vamos a enumerar? Pero ¿de qué forma entonces la Constitución puede establecer determinados principios y constituir una constitución ecologista, valga la redundancia, y luego hacerlo práctico y exigible? Sí, siempre se ponderan distintos derechos, y en ese sentido este artículo 19, número 8, que tiene que ver con el tema de vivir, el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, no creo que sea inocuo. Hoy día tenemos en Santiago prohibición de todos los calefactores a leña. Estamos coartando libertades individuales. Hay restricción vehicular permanente. ¿Por qué? Porque hay un derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Es un derecho que se ejerce, que se pondera con otros derechos. Hoy día, si tú miras los fallos, como cuando se rechazó el proyecto Punta Alcalde o Castilla, también se hablaba del medio ambiente libre de contaminación. Entonces, efectivamente, son distintos principios que se ponderan. Yo creo, sinceramente, que una lista de derechos larga no necesariamente va a garantizar que tengamos una protección ambiental. Está en la forma en la cual se distribuye el poder también la clave en cuanto se ejerza esto. Temas como la participación ciudadana, incidente, el acceso a la información, el acceso a la justicia ambiental, por ejemplo, consagrado en el Acuerdo de Escazú, son temas que distribuyen en cómo se ejerce el poder. La descentralización tributaria,
o administrativa también cambia la forma en la cual el acceso a financiamiento que tienen los gobiernos regionales y cómo se toman decisiones. Claro. También incide. No puede ser, por ejemplo, que en un Consejo de Ministros en Santiago decida si es que va a haber un proyecto que se instale en una zona y que el alcalde o el gobernador regional electo no tenga pito que tocar. Esas discusiones tienen que darse y también apoyan a lo que significa un país que sea más sustentable, inclusivo y que sea efectivamente ecológico. Marcelo, una última pregunta para tener algunas referencias afuera. ¿Qué constituciones uno podría mirar como un ejemplo a seguir por parte de la Convención Constitucional chilena? Lo que se está discutiendo recientemente en Francia es muy interesante porque en el contexto de su propio estallido de los chalecos amarillos tuvieron una asamblea del pueblo que fue hecha al azar en donde se tomaron ciertas determinaciones y aparecieron y están propuestos hoy día 2 deberes del Estado para la Constitución. El deber de proteger a la ciudadanía del cambio climático y el deber y la República, así dice, la República también tendrá el deber de proteger la biodiversidad. Ajá. Yo creo que también la Constitución de Alemania es muy interesante, pero más bien yo creo que acá está la clave, es que esto es un país emergente. Sí. ¿No es cierto? Es un país emergente que generalmente no tiene tanta... Esto que está haciéndose hoy día rompe con las tradiciones y los esquemas previos. Y por tanto, yo creo que más que mirar a otros países, miremos dentro de nuestro propio país lo que podemos ofrecer al mundo como una guía de lo que podría ser una nueva constitución ecológica en el siglo XXI, reconociendo una crisis climática, sanitaria y de la ecología del planeta. Sí, claro, tal como lo está haciendo con el tema de la paridad, por ejemplo, ¿no? Que será la primera constitución paritaria también de quienes van a redactarla. Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, nos ha acompañado aquí en CNN. Gracias por el contacto, Marcelo. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. Bien, un tema interesante para seguir profundizando y para ver cuáles son las primeras líneas que trazan los propios constituyentes a partir de julio, cuando empiece ya su funcionamiento.